Buenas noches, a continuación les daremos una breve explicación sobre algunos ejercicios o casos de pronóstico. Antes de comenzar quiero dar el concepto de pronóstico. Dice que es un proceso de estimación en situaciones de incertidumbre cuando se desconoce la demanda que tendrá un negocio a lo largo o dentro de un determinado tiempo. Es decir, el pronóstico consiste en determinar la demanda que tendrá un negocio a largo o en determinado tiempo. El primer ejercicio tiene en su enunciado: la demanda de una empresa de cerveza casera se muestra en el siguiente cuadro. Se conoce el pronóstico para el mes de abril, el cual es de 100 unidades, y de igual manera para el mes de mayo, mientras que para el mes de junio el pronóstico es de 175 y con una constante de suavizado de 0,15. Determinar el pronóstico para el mes de julio haciendo uso del método de suavización exponencial. Como se observa en la tabla, se tienen 4 elementos: el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio. Para los 3 primeros meses tenemos las demandas y los pronósticos, pero no tenemos la demanda real del mes de julio ni la demanda de pronóstico del mes de julio, que es la que tenemos que hallar mediante un suavizado de 0,15%. La fórmula general para aplicar el método de suavización exponencial es la siguiente: Ft es igual a Ft menos 1 más alfa que multiplica a T menos 1 menos Ft menos 1, donde Ft representa el pronóstico del mes que está siendo evaluado, en este caso el mes de julio. Ft menos 1 representa el pronóstico de junio, es decir, el mes anterior al que se está evaluando. Y AT menos 1 representa la demanda real del mes anterior al que se está evaluando. Entonces, al aplicar la fórmula, Ft para el mes de julio es igual a 150 unidades, que corresponde al mes anterior o mes de junio de la demanda real, más 0,15, que es la constante de suavizado, que multiplica a 150 unidades, que es la demanda real del mes de junio, menos 175 unidades. Al realizar la operación tenemos un resultado de 146,25 unidades. Es decir, que la demanda real para el mes de julio debe estar por debajo de la estimación de 146,25 unidades, o en muchos casos un poco por arriba. Sin embargo, si la cantidad es baja, no representa un margen mayor de pérdidas. Pasamos al siguiente ejercicio. Su enunciado dice: una pizzería presenta una demanda en kilos de harina. Se debe utilizar para esto el promedio semanal del pronóstico semanal del año anterior en el pronóstico del año en curso. Calcule el sesgo de pronóstico. En este caso vamos a utilizar el cálculo del sesgo de pronóstico. Tenemos la tabla que nos indica las 4 semanas del mes de abril: la semana del 3, la semana del 10, la semana del 17 y la semana del 24. Para cada semana corresponde una demanda real y un pronóstico calculado o estimado. Entonces, para el cálculo del sesgo de pronóstico, la fórmula general es MPE es igual a 1 sobre N por la sumatoria desde T1 hasta N por AT menos FT entre AT, donde N representa el número de datos evaluados, en este caso son 4 datos. AT representa la demanda real del mes que se está evaluando. Y Ft representa la demanda de pronóstico aproximado o calculado. Entonces, MP es igual a 1 entre 4, que es el número de elementos, por 120 kilogramos, que representa la demanda real de la semana de abril 3, menos 122, que representa el pronóstico calculado, entre 120 la demanda real, más 130 kilogramos menos 136 entre 130,
más 100 kilogramos, que representa la demanda real, menos 120, que representa el pronóstico, entre 100, nuevamente la demanda real, más 160 menos 165 entre la demanda real. MPE es igual a 1 dividido entre 4 por... Se puede observar que se obtienen valores negativos debido a que la demanda real es un poco menor que el pronóstico. Entonces obtenemos valores negativos de menos 0.016, 0, menos 0,046, menos 0,2 y menos 0,031. Al evaluar esta operación nos da un cuarto, o 1 dividido entre 4 por menos 0,293. Al finalizar la operación nos da un resultado de menos 0,073. Pero, ¿qué pasa con el sesgo? El sesgo es una medida que se expresa en porcentaje. Por tal razón tenemos que multiplicarla por 100%. Y nos va a dar un valor de menos 7,3%. ¿Qué indica este valor de menos 7,3%? Indica que el sesgo es pequeño y que de una manera u otra el pronóstico es acertado, debido a que comparando los valores de demanda real de la empresa junto con los pronosticados, el margen es muy pequeño. Por lo tanto, el margen del sesgo también es muy pequeño. ¿Qué conclusión nos arroja este resultado? Nos dice que dentro de la empresa existen pocas pérdidas. Existen pocas pérdidas debido a que se invierte casi o muy aproximado a lo justo de la demanda de gastos reales que se están teniendo, y por lo tanto se omiten los gastos de almacenaje. Muy bien, pasando al siguiente ejercicio, tenemos el pronóstico usando el método de promedio simple. Antes de comenzar, el concepto del método de pronóstico simple consiste en atenuar los datos al obtener la media aritmética de cierto número de datos históricos, para obtener con el pronóstico para el siguiente periodo. En el enunciado tenemos, a continuación, se presenta la demanda del segundo y tercer trimestre de una empresa fabricante de cauchos para camión. Determinar el pronóstico de los últimos 2 meses. Tenemos los 6 meses a evaluar. Tenemos la demanda presentada en el segundo y tercer trimestre, y para ello aplicamos la fórmula general que nos dice XT es igual a la sumatoria desde T1 hasta N por XT menos 1 entre N, donde XT representa el pronóstico que se está buscando. La sumatoria de T1 hasta NXT representa la sumatoria de cada una de las demandas o de los datos que se tienen, y N el número de demandas o elementos analizados, en este caso 6. Nos pide determinar el pronóstico para los últimos 10 meses. Estos son el mes de agosto y el mes de septiembre. Para promediar el pronóstico del mes de agosto aplicamos la fórmula XT es igual a X abril más X mayo más X junio más X julio. Se observa que no se incluye agosto y septiembre, esto debido a que cuando se aplica el método de promedio simple solamente se evalúan los meses anteriores de los datos del dato que se está evaluando, por decirlo de alguna manera. Entonces se observa que antes del mes de agosto tenemos julio, junio, mayo y abril, por eso es que se evalúan esos 4 elementos. Entonces para abril tenemos 1200 unidades, para mayo tenemos 1600 unidades, para junio tenemos 1700 unidades y para julio tenemos 850 unidades, menos 1 que nos lo dicta la fórmula entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque 4 son los elementos que se están evaluando antes del mes de agosto. Esto nos arroja un resultado de 1337,25 unidades. Ahora, para el promedio del mes de septiembre, se aplica la misma operación. Se evalúan
los meses antes del mes de septiembre, en este caso sería agosto, julio, junio, mayo y abril, serían 5. Por tal razón es que se divide entre 5. Al hacer el procedimiento anterior nos da 1350 unidades. Este resultado el cuarto y último ejercicio tiene como enunciado el siguiente: una empresa extrusadora de plástico desea conocer la relación entre la longitud y el peso de las extensiones de varios tamaños y espesores con base a los siguientes datos. Nos dan los valores, la escala de valores de la longitud y del peso. Una vez conocidos estos datos, se procede a construir el gráfico de regresión lineal para los datos obtenidos. Observamos que la recta de la región lineal tiene la forma y es igual a A más BX, donde A es el punto de corte en el eje Y, B es la pendiente, X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Para este ejercicio se usará el método de regresión lineal con el mínimo cuadrado, donde el valor de A y B se obtienen de A es igual a Y menos BX y el de B se obtiene de la sumatoria de X por Y menos N de XY entre la sumatoria de X al cuadrado menos la N por las X al cuadrado, donde A es el corte en el eje Y, B es la pendiente de la recta, Y es el promedio de la variable dependiente, X es el promedio de la variable independiente, X son los valores de X y Y los valores de Y, por supuesto. Entonces, los datos anteriores los evaluamos en una tabla. Tomamos los valores de las X, los valores de las Y, pero tenemos que hallar los valores para poder aplicar esta fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los valores de X con los de Y. Observamos que al multiplicar 70 por 175 nos da un valor de 12.250. Y al evaluar los 70 al cuadrado nos da 4.900. Una vez hecha la sumatoria, tenemos la sumatoria de los datos de X, la sumatoria de los datos de Y, la sumatoria de los datos de X por Y y la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, la sumatoria de los valores de X, 485, dividido entre el total de los datos, nos da un valor de 69,2857. Y los de Y, 1229, dividido entre 7, que es el total de los datos, nos da 175,5714. Ahora sí, podemos aplicar la fórmula que les expliqué anteriormente. 85.402, ya un momento para que puedan observarlo de alguna manera. 85.402, que fue la sumatoria de las X por las Y, menos 7, que es el número de los datos evaluados, por 69,2857, que es el resultado de dividir el total de las X entre el número de datos, por 175,5714, que es el resultado de dividir el total de las Y entre los 7 datos que se están evaluando. Al realizar esta operación nos da un resultado para B de 3,4978. Ahora vamos a hallar los valores de A. A es igual a Y menos BX, sustituyendo valores. 175,5714 menos 3,4978. Observamos
que el 175,5714 son los valores de y, simplemente estamos sustituyendo en la ecuación. 175,5714 menos 3,4978, que fue el valor que obtuvimos de b, por 69,2857. Entonces de esto nos obtenemos la ecuación lineal y nos da la siguiente: y es igual a menos 66,7734 más 3,4978 por x. Entonces nos dice, ¿cuál será el peso aproximado si se toma una pieza al azar? Una pieza de 66 centímetros y una pieza de 72 centímetros. ¿Qué hacemos? Como ya tenemos la ecuación lineal, lo que hacemos es sustituir los valores que nos están dando. Y es igual a menos 66,7734 gramos más 3,4978 gramos sobre centímetros por 66, que es el valor que nos está diciendo que evaluemos. Nos da un resultado de y 164,08 gramos. Es el peso aproximado de una pieza que se puede tomar, que puede ser tomada al azar. Y al aplicar o al sustituir el otro valor de 72 centímetros, nos da que y es igual a menos 66,7734 gramos más 3,49,78 gramos sobre centímetros por 72. Esto nos da un estimado o aproximado del peso de la pieza tomada al azar de 185,07 gramos.